honramos de tener en esta entrevista a Martín Paz, que es, además de un gran amigo, es un especialista, un estudioso de la cosa pública, del comportamiento humano, ¿no? Pero tú eres un migrante llegado de Venezuela, radicado en México, Martín. Primero que nada, gracias por aceptar la entrevista. Gracias a ti. Y, y en segundo lugar, y para dar paso a la conversación, me gustaría preguntarte, Martín, ¿por qué sales de Venezuela y por qué estás en México? Me gusta, gracias Jesús por la oportunidad de conversar primero contigo, que siempre es gustoso platicar contigo y luego, pues por supuesto, compartir estas ideas, ¿no? En el diluvio. Me gusta cómo articulas la pregunta, porque una cosa es porque estoy en México y otra cosa es porque salgo de Venezuela. Estoy en México por decisión propia, porque el país me acogió y me enamoró y aquí eché raíces e hice familia, ¿no? Y aparte construí grandes amistades y demás. Salgo de Venezuela por persecución política. Salgo de Venezuela precisamente porque, digamos, el régimen que hoy domina mi país, pues sencillamente no aceptó y no acepta voces disidentes, voces distintas, voces antagónicas, y yo era una de ellas, una de muchas, una de miles, y mi historia es una de muchas, una de miles, pero mi historia es una historia de exilio, de exilio forzado, ¿no? De decisión entre quedarme, ir a la cárcel o pues irme a un país distinto. Y en el caso pues mío propio, la decisión fue, digamos, irme al exilio, al menos hasta que el régimen cambie en Venezuela. Tú tomas la decisión de una manera abrupta, porque sé de casos, ¿no? De compatriotas tuyos que de alguna manera van gestando la decisión de emigrar, ¿no? A partir de ciertas señales que ven, a partir de ciertas circunstancias que ven, tú sales de manera abrupta. ¿Por qué dices, hablas tú de persecución política? ¿Qué pasa en ese caso? En el año 2015, ya después de una lucha bastante activa de aproximadamente unos 6 7 años, digamos, oponiéndome desde mi espacio, primero como dirigente estudiantil y luego como dirigente político, en el año 2015, al gobierno en ese entonces del difunto Hugo Chávez, y luego de Nicolás Maduro, quien hoy encabeza la dictadura en Venezuela. En ese año 2015 yo decido hacer una huelga de hambre a favor de los presos políticos y la intervención de la iglesia específicamente para la liberación de presos políticos, eh, anuncio de las fechas de las elecciones parlamentarias del 2015, entre otros petitorios que teníamos José Vicente García y yo, que fuimos quienes hicimos la huelga de hambre, y muchas otras personas que estaban haciendo huelga de hambre en iglesias y en cárceles en Venezuela. Yo decido hacer una huelga de hambre en el Vaticano para hacer presión precisamente en ese momento al Papa Francisco y específicamente al Estado de Vaticano. Eh, lo que por supuesto me hizo acreedor de, bueno, de toda clase de señalamientos, desde traición a la patria hasta, bueno, terrorismo y demás, ¿no? Entonces, la persecución vino desde mucho antes, digamos, viene desde el activismo político, pero se acentuó y se puso mucho más fuerte a partir de esa huelga de hambre. Yo a partir de ese hecho no pude volver a Venezuela, eh, precisamente por las amenazas que tenía de los principales jerarcas del régimen, desde Nicolás Maduro hasta Diosdado Cabello, entre otros. Así que tomé la decisión de quedarme en el exilio. Hay clasificaciones, hay estudios muy profundos sobre las clasificaciones de populismo, ¿no? Hay quien habla de los rasgos, de las características de estos regímenes y pues hablan, entre otras cosas, de las limitaciones a la libertad de expresión, la opresión a los disidentes y grupos no corporativos, digamos, ¿no? Hay quien habla también de la presencia, la necesidad de tener un líder carismático que esté empujando, una figura casi divina, ¿no? Que esté empujando y que encabeza esta representación del pueblo, ¿no? En fin,
Yo, más allá de estas definiciones teóricas, me gustaría saber para ti, ¿qué es el populismo? Sí, digamos que dentro de la construcción de las teorías del populismo hay bastantes rasgos y categorías, como lo dices, pero para mí la fundamental es la división, la separación del campo social, ¿no? Una de las características principales, y creo que la más dañina quizá la neurálgica en este caso, es precisamente la división del espacio social. Es decir, confundimos y te digo cómo se vive el populismo desde el joven de 20 años que estaba en la universidad y por supuesto que teníamos la idea esta de que, y muchos tenemos la idea en Latinoamérica que el populismo es simplemente el líder carismático que mueve las masas, que toca emociones, que hace llorar a la gente, digamos, que se presenta como esa figura todopoderosa, inequívoca, medio omnipresente, pero la verdad es que el populismo, o al menos así lo viví yo y así creo que funciona de manera profunda, eh, tiene como énfasis la división del espacio social, es decir, esa división entre nosotros pueblo y eh, ellos contrarrevolucionarios, ellos élite, ellos Ujú. burguesía, ellos derecha parasitaria, ellos, eh, digamos, cualquier, eh, digamos, forma de separar, ¿no? En este caso a los venezolanos, nosotros precisamente vivimos ese proceso en el que entra un líder carismático, evidentemente, que era Hugo Chávez en ese momento, eh, haciendo uso de el pueblo y la revolución, unificando demandas sociales de justicia, de igualdad, de ir ante el orden establecido. Eh, Cosa que además hay que entender, el populismo de alguna forma es parte de la política, es decir, siempre hay una división entre los que quieren alcanzar el poder o los grupos sociales que tienen algunas demandas y el poder mismo, que es la élite. En este caso pasan al poder pues por supuesto que se convierten en una especie de uno solo con el pueblo, es decir, Chávez incluso decía, yo no soy yo soy el pueblo, eh, y los demás que están en contra del proceso en ese momento de la revolución mal llamada bolivariana, pues pasamos de ser adversarios y luego a enemigos existenciales. Uno de los problemas que ha vivido Venezuela es precisamente ese, que quienes nos opusimos por muchos años, o que en general, porque es un proceso bastante largo, pues fuimos catalogados como eso, como apátridas, como traidores a la patria, como contrarrevolucionarios. Y por supuesto que dentro de esa figura pueblo y dentro de esa dicotomía nosotros contra ellos, pues entra blancos contra negros, entran ricos contra pobres, entran empleados contra empresarios, entran rojos contra azules, entra derecha e izquierda, y pues todo lo que no está a favor y todo lo que no aplaude el régimen es el enemigo, ¿no? Entonces, y te das cuenta además, y lo veíamos nosotros, y lo vemos en muchos casos, en muchos países, capaz, incluyendo México, que pasan cosas como que si alguien se oponía y era satanizado, pero luego pasa a las filas del régimen, entonces, como ya es parte de ese pueblo, ya se le borran todas los negativos, ¿no? Entonces nosotros en Venezuela lo vivimos desde muy temprano del régimen de Chávez, ¿no? Con ese discurso, evidentemente, con una carga social importante, con una carga de búsqueda de justicia y de reivindicaciones muy fuerte, pero también con una carga de odio y una carga de división que, como te digo, para mí es la clave de los regímenes populistas. Y eso deriva en una serie si se quiere, como sistematización de la propia división. Entonces, en mi país habían universidades y hay digamos, un sector universitario bastante importante. Ellos crearon un nuevo sector universitario paralelo en donde solo estudiaban quienes estaban de acuerdo con el régimen o quienes no estaban tan de acuerdo, quienes necesitaban entrar, por ejemplo, a una universidad, pero por supuesto que entraban a la universidad
bolivariana, por ejemplo, en donde más que ser educados eran adoctrinados y víctimas de la ideologización. El populismo se vive no desde lo teórico, es un poco el fenómeno de la rana hervida, ¿no? O sea, yo no sabía que estaba viviendo eso, yo ahorita te lo puedo narrar uniendo los puntos, ¿no? Pero el populismo se vive en carne propia cuando en casa de quien te habla, por ejemplo, un domingo de diciembre del año 2009, mis amigos y yo creamos una protesta para solicitarle al gobierno mejor servicio de electricidad y de agua en nuestra ciudad, por ejemplo, ¿no? Eh, y el régimen y sus voceros en la ciudad llaman a la defensa de la revolución a otros estudiantes de la universidad creada por el Estado, y desde esa universidad, una persona ideologizada que nos veía como enemigos existenciales, disparó una bala que le entró por la cabeza a mi amigo Jesús Eduardo Ramírez Bello, por ejemplo. Entonces, el populismo, luego digamos, de lo teórico y de lo grande y del análisis politológico y demás, se traduce básicamente en que un ciudadano, un joven de 19 años, que era mi amigo Jesús Eduardo, que estaba luchando por quizá los mismos problemas que vivía ese tipo que disparó desde la universidad, bueno, esa persona, después de un proceso de ideologización, de adoctrinamiento y por supuesto de un discurso populista de 20 años, termina disparándole en la cabeza. Entonces, ese para mí es el mayor ejemplo, ¿no? De cómo se vive el populismo en carne propia. Por supuesto que hay luego historias desde la mía propia, digamos, alguien que termina exiliado de su país, en México, por oponerse, ¿no? Y es tildado de traidor a la patria, o como José Vicente, a quien tú conoces y quien me acompañó en la huelga de hambre, que estuvo preso y torturado durante 2 años en una cárcel en Venezuela, producto precisamente digamos, de ese ejercicio malévolo de aplastar al otro y de verlo como un enemigo existencial. Pues al final podríamos decir que eh, el populismo despersonaliza y deshumaniza al otro y es parte de su estrategia de supervivencia, ¿no? Sí, claro, porque, y es ahí a donde deriva Jesús. Fíjate que de alguna manera la división, como te decía al algún inicio, pues es básica de la política. Es decir, los bandos adversarios, las ideologías distintas, ¿no? Los partidos antagónicos, la gente que no está en el poder, la oposición versus el poder, todo eso es natural de la política, ¿no? Pero el populismo es un ejercicio que, si se quiere, el fin último, por supuesto, es aplastar al adversario. Entonces, por ende, una de las prácticas, y bien lo dice, es la deshumanización, o sea, es la derecha parasitaria, o sea, son parásitos, ¿no? Es la gusanera, decía Fidel, ¿no? A los de Miami. Entonces, es deshumanizar al adversario para que al adoctrinado, al que todavía es parte del pueblo y se siente amenazado por esa élite, de alguna manera, que va a trastocar la revolución que defiende, pues es mucho más fácil dispararle en la cabeza. Y así te puedo contar, bueno, historias, miles de jóvenes, sobre todo, compañeros, amigos, otros conocidos, otros que no conocía en todo el país, que fueron asesinados precisamente luego de un proceso de populismo. Al final, pudiésemos hablar también bueno, de todo lo que existe en el camino, es decir, el tema de secuestrar o de tomar por distintas vías, tanto legales como ilegales, los poderes, y crear grupos irregulares de choque y todo esto que pasó en Venezuela, que es parte precisamente digamos, de ese aparataje populista, porque es precisamente parte de la división que se crea en el populismo, pero en la práctica, en la calle, en el barrio, ¿no? El vecino que te denuncia, la persona que conoces y que es un compañero quizá de estudio, pero es capaz de agredirte, ¿no? Este,
Y bueno, para tú de contar en cuántas cosas derivas, ¿no? A nivel ya cotidiano y del día a día de un venezolano, pues todo eh, este tipo de gobierno, que no tiene nada que ver además con las ideologías, no tiene que ser ni de derecha ni de izquierda, simplemente es populismo, ¿no? Me llama mucho la atención que apeles a esta metáfora de la rana, ¿no? En el agua, que no se da cuenta que está hirviendo el agua hasta que se muere, ¿no? Porque además de esto, eres la segunda persona en este ciclo de la construcción del número 4 que nos habla de la misma metáfora, ¿no? Entonces me llama mucho la atención que brinque. Entonces, pues nosotros al final, como ciudadanos, estamos inmersos en esa agua caliente, ¿no? ¿Hasta cuándo nos podemos dar cuenta que quema, ¿no? Decía, sin sesgar tu respuesta, ¿no? Pero decía esta persona que hizo la misma metáfora, pues hasta que te enfrentas al poder del Estado, ¿no? Eh, ¿Qué nos dirías tú sobre eso? Sí, es eso, hasta que te toca a ti, hasta que te toca a ti o le toca a un familiar o le toca a un vecino, digamos, hasta que te toca la puerta de la casa, ¿no? Em, nos pasa mucho eso, nos pasa mucho eso y nos pasó en Venezuela. Em, y lo vemos, los países lo vemos en el país del frente, y lo vemos en el país del lado, y lo vemos en el país vecino, y ahora lo vemos por las redes, y lo vemos por las noticias, pero hasta que no te toca la puerta de la casa es muy difícil que te des cuenta. La verdad es que yo tuve la bendición de crecer en una familia que siempre estuvo como en contra del régimen chavista desde su inicio y capaz no puedo ser el ejemplo de ese que se sorprendió de la noche a la mañana de que eso estaba mal. Pero claramente no dimensionábamos de ninguna manera pues lo que nos iba a terminar pasando. Y no lo dimensionamos incluso ya de adultos y no lo dimensioné hasta que no pude volver a mi país, básicamente, hasta que vi al presidente en ese momento, hoy y dictador Maduro y a toda su cúpula, pues diciendo que yo era un traidor a la patria, ¿no? Entonces, hasta que yo no te llegue ese momento, no dices, wow, o sea, que pues ahí, hasta ahí llega, ¿no? Pero antes de mí habían pasado muchos, ¿no? También. Entonces, de alguna manera, pues así funciona, parece. Yo sí creo que estos espacios son importantes para precisamente hablar y que la gente vea señales, ¿no? Sin querer hacer ni paralelismos ni medir a ningún país con la vara de Venezuela, de ninguna manera, pero siempre funciona y siempre sirve estar atentos ante estas señales que se repiten y que son, te diría que casi un librito, es casi de manual, ¿no? Eh, la fórmula, ¿no? Salvo algunas particularidades, pero en todos los lados funciona igual. Y así como está teorizado, y la Clau lo habla cuando estudia a Chávez y a Kirchner y a Evo y a todos ellos, pero también cuando lo sacas de la teoría y lo ves en la realidad, en todos lados básicamente funciona igual, ¿no? Es la división del campo social, en donde hay unos contra otros, donde esos otros son el enemigo, que hay que básicamente eliminar, y nosotros somos el pueblo, junto con ese líder carismático, que por cierto, luego puede derivar, en caso de Venezuela, por ejemplo, en un régimen en el que no necesariamente está a la cabeza un líder carismático, es decir, que el poder y esa construcción de pueblo ya no se sostiene bajo el carisma, sino bajo la fuerza de un dictador que tiene las armas, básicamente. Me gustaría eh, ir cerrando, pero no puedo cerrar sin preguntarte, ¿cómo es? A ver, si sabemos que el régimen populista es un régimen, pues sí, es un régimen tiránico, ¿no? Es un régimen autocrático, es un régimen que oprime a la disidencia, es un régimen que castiga la libertad de expresión, es un régimen que premia la lealtad y la incondicionalidad, ¿no? Es un régimen que, como tú dices, rompe, ¿no? El espacio social, ¿no? Divide porque es necesaria esa división. En fin,
¿qué le recomiendas tú al ciudadano, a los ciudadanos comunes como yo, ¿no? Es decir, al final toca levantar la mano y toca levantar la voz, ¿no? O con los costos que eso puede implicar, o este, simplemente vivir en connivencia, en aceptación, plegarse, ¿no? A esta realidad inevitable que pasa, repito, en Hungría, que pasa en Turquía, que hay ya cuestiones en Estados Unidos, en Latinoamérica, en propio México, en fin. ¿Qué tiene que hacer un ciudadano en esos términos, no? ¿Levanta la voz, apela a la libertad y a la individualidad, o simplemente nos callamos la boca y aceptamos que hay una realidad en la que ya somos esclavos del poder, ¿no? Y hay que aceptarlo y hay que vivir con ello, y en una de esas nos va a ir bien si lo aceptamos, ¿no? Bueno, no, imagínate, solo te podría decir que lo último que hay que hacer es la sumisión y quedarse callados y simplemente doblegarse ante un régimen populista. Pero tampoco te diría que la clave es jugar en el propio tablero. El alimento del populismo y de estos regímenes es precisamente la separación, la división. Entonces, yo siempre he creído que el antídoto para esto es pues todo lo contrario, ¿no? Es la unión, es la cohesión, y es la unión y la cohesión en las cosas que nos unen a todos. Es decir, ese hombre, ese joven que le disparó a mi amigo y que lo mató de un solo tiro, tenía los mismos problemas que mi amigo. O sea, igual no le llegaba el agua, brother. Igual se le iba la luz. Igual no conseguía los alimentos y capaz tampoco los pañales para su hijo. Igual su futuro estaba empeñado. Igual no tenía libertades, solo que no le había tocado la puerta el populismo, solo que el régimen todavía no lo había aplastado. Seguramente ya lo hizo, ¿no? Porque muchos de ellos luego entendieron, creo yo, o les tocó la realidad. Pero vivíamos los mismos problemas, ¿no? Entonces, ¿qué te podría decir yo? Es la unión el antídoto. Es, es no ser parte del discurso de división. Es que si ellos te dicen escuálido y nosotros somos los apátridas, nosotros tenemos que hablar de que somos venezolanos. ¿Sí me explico? Es que cuando te digan que tú eres chairo y el otro es fifí, no, es que somos mexicanos. ¿Ves? Y tenemos los mismos problemas y la inseguridad nos toca a todos, ¿no? Y es más, me toca a mí, que no soy nacido en este país también y soy parte de eso. Entonces, eh, para mí esa es la forma. Sí levantar la voz, pero levantar la voz en función de lo que le toca a todos los ciudadanos, no en función, digamos, de oponerse no solamente al régimen populista, sino a los que lo siguen, porque los que lo siguen son víctimas, solo que no son víctimas hoy. Hoy forman parte de ese conglomerado ficticio e imaginario llamado pueblo, pero van a ser víctimas. En mi país, muchos de los que defendían el chavismo que yo conocía fueron víctimas de alguna u otra forma. O les mataron a alguien, o les llegó la inseguridad, o no consiguieron comida, o simplemente tuvieron que exiliarse. Y ahí están regados por el mundo y los ves viviendo en muchas partes cuando defendían a capa y a espada un régimen populista. Entonces, esa persona que tú ves que defiende a un régimen populista, esa persona es una víctima, solo que todavía no se ha dado cuenta. Qué fuerte esto, ¿eh? Me parece que es muy preciso. Me gustaría preguntarte para cerrar, si le puedes dejar un mensaje a nuestra audiencia del diluvio en términos de esto, es decir, dado que este número 4 lo estamos orientando para la reflexión de los populismos, estamos entrevistando especialistas que nos han narrado teóricamente estas categorías de populismo, en fin, ¿qué pudieras tú decirnos, regalarnos como mensaje final al respecto de todo esto que hemos venido hablando y en torno a la reflexión del populismo? Sí, yo te diría
digamos, bueno, no me siento como muy cómodo en dejando un mensaje demasiado reflexivo. Te podría decir, un poco continuando con lo que venía diciendo, que no se puede caer en la, en la división producto de la política. Es- es- mira, está mal odiar a tu vecino por una ideología política, está mal pelearte con tu familia, está mal querer agredir a otro por ideologías políticas. Em, digamos, vives los mismos problemas que los demás, vives los mismos problemas que tu vecino, vives los mismos problemas que tu compañero de clase, vives los mismos problemas que tu familiar. Ahí es donde debe estar la unión, ¿no? Eh, y en el proyecto que se quiere para el país. Al final, todos, de alguna u otra manera, queremos lo mismo, ¿no? Que es una mejor Venezuela o un mejor México, ¿no? Y cada uno desde su sector ideológico buscará las formas para conseguir ese fin común que es un mejor país, ¿no? Pero luego la división termina siendo siempre el negocio de los políticos y sobre todo de los políticos con tendencias autoritarias y populistas. Entonces, está siendo empeñado, quiero que sepas, ¿no? Que está siendo parte de una negociación que no te corresponde. Em, Tú como ciudadano, al final te decía, eres parte de, digamos, eres igual que tu vecino que tiene otra tendencia política y al final lo que creo es que ahí debe estar la unión entre los que tenemos los mismos problemas, ¿no? Luego, las ideologías y las divisiones ficticias son no más que un mecanismo de control.